están? Bienvenidos a Trinidad, una de las villas fundadas por la corona española. Y bueno, se puede decir que uno de los pueblos más lindos y más turísticos de Cuba. Así que en este video vamos a estar recorriendo y conociendo Trinidad. Trinidad fue la tercera villa fundada por la corona española en Cuba gracias a Diego Velázquez en 1514. Trinidad se encuentra ubicada en el centro de Cuba en una provincia llamada Santi Espíritu y ahora mismo es considerada una ciudad museo gracias al gran patrimonio arquitectónico colonial. Nuestro viaje comienza aquí, en el centro de la ciudad de Trinidad, el casco histórico. Vamos a subir allá. El lugar que estamos entrando ahora se llama Museo Nacional de la Lucha contra Bandidos. Es bastante visitado por las vistas que tiene, ya que tiene un campanario al cual puede subir y por supuesto vamos a subir. En todas las montañas por allá de topes de Collante. ¿Tú crees que arriba haya tanto calor como acá? No. Mira, sí, puedes ver incluso la sombra de las nubes en las montañas. Y para allá se ve el mar. Vamos a seguir subiendo. Vamos a la cima. Vean eso. Uy, hasta me da miedo. Aguanta el teléfono. Este museo fue inaugurado en 1984. Ilustra a través de fotografías, mapas, armas y otros objetos los combates de las milicias castristas contra bandas. Lo interesante para mí, las vistas que veremos más adelante. Trinidad fue una ciudad próspera gracias a la industria azucarera por manos de los esclavos, con la llegada de las familias Iznaga, Borrell y Burnett. Esta es la plaza mayor, digamos que la plaza más importante de Trinidad, obviamente. Vean qué bonita estructura. En sus orígenes se llamó la Plaza de la Iglesia, ya que formaba parte de la parroquia mayor. A lo largo de los años ha ido cambiando de forma y nombre. Y al ser la plaza más céntrica de Trinidad, varios edificios de estilos coloniales e importantes se han construido a su alrededor. Dios mío, esta parte está hermosa. Hermosa, hermosa. Esta parte, ¿no? Está como adornado. Nada que ver con La Habana. Si me le tiras una foto a la camisa, tienes que comprármela. La mayor parte del suelo es, en plan, no es adoquinado. Empedrado, ¿no? Es empedrado, es con roca. Y es un poquito incómodo, pero se ve, o sea, en contraste con la ciudad está muy cool. Sí, para las fotos y eso está lindo. Está corriendo esto. ¿Qué matas? En el horario del atardecer. Si vas a Trinidad, obviamente tienes que salir a esta hora a caminar por sus calles, es mágico. ¿Y recuerdan las vistas que les dije encima del museo? Pues miren. Bien, vinimos al lugar que habíamos venido en la mañana. Vean ese atardecer. Montañas de aquel lado.
Al igual que en La Habana, en Trinidad también se encuentra una bodeguita del medio en donde por supuesto puedes tomarte tu mejor mojito y también tienen un restaurante. Pero sabemos que el original es el de La Habana. Si vienes a Trinidad, lo que sí te recomiendo 100% visitar es la Canchanchara. Como te decía, en este lugar te puedes tomar la canchanchara, una bebida que es originaria de Cuba y se dice que fue hecha por los mambises, donde se mezclaba aguardiente con miel y cualquier cítrico que tuvieran a mano. La mezcla de los ingredientes les permitía calentar su pecho y protegerse de diversas afecciones respiratorias. Bebida que te recomiendo probar al 100% ya que hasta el día de hoy que la probé es una de mis favoritas. Este lugar se llama Taberna La Canchanchara y aquí es donde puedes degustar este trago. La verdad era bastante económico, aquí me estaba tomando la única que pedí porque soy muy intolerante al alcohol y ya con dos me iba a emborrachar, pero en verdad estaba demasiado deliciosa. Las ferias en Trinidad, para el cubano donde venden las cosas para el turismo. Es típico ver aquí estos manteles blancos, esto la verdad yo no lo he visto en La Habana, pero aquí sí. Vean qué bello. A ver. Pero me gusta eso. ¿Pero esto qué es? Estas son sábanas. Son como manteles típicos de aquí de Trinidad o algo así. Zapaticos. Ya que estamos aquí y aunque nos falta visitar muchos lugares, te voy dando mi opinión sobre Trinidad. La verdad me gusta mucho más que La Habana, se siente un ambiente más tranquilo, no hay tanta suciedad en las calles y la verdad pues me ha encantado hasta ahora. Aún nos falta visitar el Parque Nacional Cubano donde veremos una cascada y la playa Ancón, una de las más bonitas según dicen de Cuba. Como ven aquí me encuentro dando un paseo a caballo y es que la gente en Trinidad pues con nosotros ha sido muy amable la verdad. Por ejemplo, este hombre aquí estaba con su caballo promocionando algo y yo le dije que quería dar una vuelta en él y me lo dio absolutamente gratis. Obviamente yo le dejé aunque sea $1 por la amabilidad porque no todos hacen eso y más estamos adaptados a que últimamente todos se traten mal entre todos, pero me encantó con el atardecer de fondo y dando ahí la vuelta a caballo. No, pero cuidado. ¿Me puedo tocar? ¡Cuidado! No hagas eso, que se asusta. La vida nocturna en Trinidad es algo complicado ya que fuera de La Habana hay demasiados apagones, ya saben cómo está la situación en Cuba. Y pues a veces no se podía ir a ningún lado ya que todas las calles estaban apagadas. Pudimos visitar la única discoteca que se encuentra dentro de una cueva en Cuba. Esta cueva se llama Ayala, la discoteca Ayala. Y tiene una historia demasiado impresionante que te recomiendo buscar porque no me da tiempo a contártela completa. Se dice que Ayala era uno de los hombres más importantes de Trinidad en aquella época y que cuando los esclavos ya no les servían, básicamente le decía que les iba a dar una vida plena sin tener que hacer más nada, lo traía a esta cueva y los ya saben, y básicamente es una locura porque ahora mismo esto es una discoteca en un lugar donde tanta gente falleció. Nos encontramos en el Parque Nacional El Cubano, uno de los parques de topes de Collante.
Tope de Collante es una inmensa zona protegida de Cuba, muy famoso por sus cascadas y sus paisajes naturales. Sí, ¿eh? Aquí tuvimos que caminar y escalar alrededor de 4 kilómetros para poder llegar a nuestro destino, que sería una de las cascadas de este parque. Este lado dicen que hay que hablar bajito porque está el nido de avispa más grande de Cuba posiblemente. Lo vemos. Vimos Tocororo, que es el ave nacional de Cuba. Estaba genial. Mira, son esas cositas que vuelven. Esas cositas que vuelven. Son esas cosas. Creo que ya pasó el peligro. De camino nos encontramos con este bohío, lo que anteriormente sí fue utilizado como casa, pero ahora es simplemente un lugar para visitar, un lugar turístico, donde te sirven varios tipos de té. Vean la casita esta, es como un bohío aquí en el medio de la nada. Venden té de plantas medicinales. Y venden té de plantas medicinales. ¡Qué cookie! Santa Cachimontanía. ¿De qué? De 3 plantas medicinales, Caicimón de anís. ¿Y eso lo hacen ustedes mismos? No, amigos, cojan algo. Realmente es como la vida muy en el campo, vean esto. Es como que muy campo. Era un río. O sea, perfecto, ¿no? Este es el té. Voy a probarlo. Mucho. Está rico. Ah, bueno. Seguimos caminando y finalmente ya estábamos llegando al lugar. Ya les digo, es una de las tantas cascadas que hay aquí. De las más conocidas que hay es el Nicho. No tuvimos la oportunidad de ir, pero espero poder visitarlo algún día. Tal vez esa era la cascada de la foto y no lo sabemos. Siempre que es cascada. ¿Es azul? Ah, sí, se va azul. No era foto. Vean qué belleza natural. Uy. Estamos a punto de presenciar la cascada hermosa de este parque. Hace mucho frío. La vuelta viene. Yo estoy congelando allá afuera. No tenemos que ir, qué horror. ¡Ya vamos! Como en este video yo te quiero enseñar todos los lugares que puedes ver si vienes a Trinidad y obviamente enseñarte todo. Nos encontramos ahora mismo en una finca azucarera situada a unos 15 kilómetros de Trinidad, donde se encuentra la Torre Manaca Iznaga, que es una insignia para este lugar. Esta torre fue construida en el siglo XIX y declarada como Monumento Nacional de la Nación el 10 de octubre de 1978. Cuenta la leyenda que fue creada debido a un lance amoroso entre los hermanos Pedro y Alejo Iznaga,
ricos hacendados y dueños de plantaciones de azúcar. Los parientes se enamoraron de la misma joven y decidieron jugarse su amor mediante la construcción de una obra cuya magnitud definiría al victorioso. No sé quién fue el ganador, pero la verdad la torre es bastante alta, yo no pude subir todos los pisos y cabe aclarar que también se encuentra un poquito inclinada debido al paso del tiempo. Seguro no, tú lo sabrás si intentas subir a esta torre. ¿Y tú al otro? No. ¿Tú por aquel lado? Dale, vamos, 1, 2 y 3. Entonces ponían la caña en el medio, se movía el engranaje y ya salía el cubo abajo. Pero en inglés. No entiendo lo que me estás diciendo. Por supuesto, aquí también venden varias cositas de artesanía y tal. Yo obviamente no compro aquí nada porque todo es demasiado caro, pero obviamente no podía faltar mi pin para el refrigerador para tener el recuerdo de que visité Trinidad. Creo que este es el mirador. Mira mi bolso nuevo. Dura. Y sí, se la compró en la feria. Este lugar de aquí es un mirador donde te puedes tirar en tirolesa o canopy, como le quieras llamar. Es una de las más grandes que tiene Cuba ahora mismo, así que sí, es un lugar interesante que obviamente te recomiendo entre en tu itinerario. Ahora sí, nos encontramos en Playa Ancón, una de las mejores playas de Cuba, dicen, pero es una playa de costa sur, lo que significa que no tiene nada que ver con el agua cristalina de Varadero. Aún así es una playa que está bien bonita, que se ve bien cuidada y obviamente te recomiendo visitar. Vamos, Nemo, vamos. Bueno, terminando de editar el video me di cuenta que no grabé un final. Y es que si bien visitar Trinidad fue increíble, la experiencia no fue del todo buena debido a la agencia de excursión que contraté, que no es una agencia de gobierno, es una agencia privada. Les conté en mi video pasado por si quieren echarse el chisme. Pero bueno, sin duda Trinidad es una ciudad que te recomiendo visitar. Aquí tengo mi pin para colocar en el frío, obviamente. Y nada, gente, me encantó. Hay muchos lugares que ver, hay muchos museos. Este video realmente es corto, ya les conté en mi video anterior todo lo que pasamos y por eso este video es muy corto. Pero sí hay muchos lugares que visitar y espero volver pronto para traerles más videos. Entonces nada, deja tu like, si no estás suscrito suscríbete y deja tu comentario sobre qué te pareció Trinidad. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.